Muy buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Nuestro Dios es bueno. Amén. Quiero que, antes de enseñar, quiero que mire las fotos de los muchachos por allá. Espera, déjenmela ahí. Vea, yo ayer me quedé aterrado de la falta de motricidad de la juventud de hoy, de los adolescentes de hoy. Hermano, casi no son capaces de reventar ese globo con un palillo de dientes. Parecían pollitos buscando maíz. Hay un grupo que la velocidad promedio es como 15 kilómetros por hora. Son despaciosos, hermano. Esa fue la cena anoche. Este adolescente está grave también. Ya, listo. ¿Qué tal si aplauden al Señor por ellos? Gracias por invertir en sus hijos. De verdad que sí, gracias. Gracias por creer que algo como esto puede marcar la diferencia en la vida de sus hijos. Así como usted invierte para comprarle un Game Boy que vale $1,000,000 y más, invertir 150,000 pesos en un campamento es una bendición para la vida de su hijo. Cada año prográmese para eso, para que sus hijos puedan tener un encuentro con Dios. Amén. Los únicos que piensan que invertir en esto es costoso son los mismos cristianos. Yo fui a un lugar en estos días y no sé por qué me ofrecieron una botella de Buchanan. No sé qué me vieron. Sí, yo casi que lo reprendo porque yo me vio cara de qué, de bebedor, de salsero, yo no sé qué. Me hizo falta como la parte angelical. Y cuando yo veo el precio de la botella, 600,000 pesos. Me vieron cara como de platudo, así. Y entonces yo digo, mire, y eso la gente lo invierte para algo que le destruye la vida. En cambio, nosotros invertimos para el reino de Dios, ¿verdad? Sacar adelante nuestra vida, nuestra familia. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Para los que han venido los jueves, estoy como en una serie sobre Juan capítulo 1. Hoy voy a compartir la tercera parte de esto. Y en 2 jueves, este jueves no, el siguiente, terminaré esto de Juan capítulo 1. Hasta aquí he dicho 2 cosas, de acuerdo a lo que declaró Juan el Bautista. Lo primero que dije es que Jesús es el mensaje de sus mensajeros. Dijimos eso y lo basamos en Juan 1:19, ¿recuerdan? En adelante. Luego dije el jueves que Juan declaró que Jesús es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me acordé ayer del mensaje porque estaba caminando con Guacha por allá por las fincas y habían ovejas por ahí y carneros y me acordé de la predicación. Hoy estamos en este segundo día que vive Juan el Bautista al lado de Jesús y sus discípulos
Y Juan hace una tercera declaración acerca de Jesús. Quiero que me acompañen ahí al capítulo 1, versículo 32. Ahí tienen el pasaje. Juan 1, 32. Dice así la palabra del Señor. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces mire lo que dice Juan. Y yo no le conocía. Me voy a detener ahí. Juan y Jesús eran primos. Eran familia. Quiero que tenga eso presente. Lo que significa que cuando eran niños, Juan y el Señor Jesús debieron verse. De pronto jugaron bolita de uñita. Porque la única diferencia que había entre uno y otro eran 6 meses. Era la única diferencia. Cuando María visita a Elizabeth, Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. Y María ya acaba de quedar embarazada. Así que la diferencia entre ellos es solamente 6 meses. Cuando Juan dice, y yo no le conocía, está diciendo algo que parece ilógico, que parece contradictorio. Ahora, ¿cómo se puede conciliar eso con nosotros? En determinado momento en la vida de Juan y el Señor Jesús, ellos tomaron rumbos distintos, caminos distintos. Muy probablemente Juan dejó su hogar por ahí a los 10 años para dedicarse a un grupo que vivía apartado de la comunidad, de las ciudades, y Juan se apartó muy lejos y su apariencia personal cambió completamente porque se adaptó a la vida de esas personas. ¿Cómo era que vestía Juan el Bautista? ¿Cómo dice la Biblia que vestía? Con piel de camello, ¿cierto? Y comía langosta, así, miel silvestre, lo que indica que Juan no era un hombre fornido, musculoso, era una persona más bien delgadita. Ninguna persona que no coma proteínas desarrolla fibra muscular, ninguna persona. Por eso, con todo respeto a los vegetarianos y veganos, ese tipo de comida es un atentado contra la salud. No es ni bíblico para los que quieran poner a Daniel de ejemplo, ¿no? Que comía legumbres y frutas. No, eso es otra cosa muy distinta. Se necesita la proteína animal para que nuestro cuerpo tenga lo que se requiere. Así que Juan tenía una vida muy distinta al Señor Jesús. Y de pronto, después de 20 años, tanto el Señor como Juan aparecen en escena. Hermano, en 20 años las personas cambian. Bueno, hay uno que otro por ahí que no cambian, pero es raro. Pero hay gente que usted lo ve jovencito y son viejos y son igualitos. Y uno dice, eso es como raro en las personas. Pero no ocurrió en Juan y el Señor Jesús. Ahora, Juan es casi, como dicen algunos, perteneciente a una práctica llamada esenia, donde de pronto no cuidaba mucho su apariencia física. En cambio, el Señor era un rabí. El Señor se veía impecable. Jesús tenía túnicas finas. Era tan fina la túnica del Señor que no quisieron romperla cuando murió, sino que dice que echaron suertes para ver quién se quedaba. Hay gente que cree que Jesús era pobre. Jesús no era pobre, hermano. Bájese de esa nube. Jesús no era pobre. De hecho, cuando Jesús nace, ¿qué es lo que le llevan a Jesús? Oro, para sostenerle durante su vida ministerial, durante su infancia. Y la Biblia dice que había mujeres que con su riqueza sostenían el ministerio del Señor Jesús. Jesús manejaba recursos. ¿Cómo sabemos que manejaba recursos? Tenía tesorero. Nadie que gane 100,000 pesos necesita un tesorero, hermano. Nadie. ¿Cuándo necesita usted un tesorero? Cuando hay movimiento de dinero. Cuando los recursos sobrepasan de pronto su capacidad y usted busca gente adecuada.
Entonces la gente saca ya que por amor a nosotros se hizo pobre. La pobreza de que habla Corintios no se refiere a la pobreza económica, sino a la pobreza física. Jesús se limitó a sí mismo, hermano, y soportó enfermedades, soportó dolor. Eso es pobreza, pero no tenía que ver con dinero. Así que Jesús, tenía que decir eso. No sé por qué, pero es que hay gente que quiere que poner al Señor como el pobrecito que salvó a todo el mundo. No, Jesús no era pobre. Por favor, tenga claro eso. Jesús tenía para sacar adelante su ministerio. Ahora, digo esto porque cuando Juan ve al Señor, él dice, yo no le conocía. Algo había pasado en Jesús que Juan lo llevó a no reconocerlo, a no distinguir que era el primo con el que había jugado cuando eran pequeñitos. Algo pasó, algo los distanció o los diferenció, más bien físicamente. Y Juan sigue diciendo así, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, se refiere al Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es, y aquí viene la tercera declaración, el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dijo, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios bautiza con el Espíritu Santo. Así, ¿cuál es mi tercera declaración? Pueden ahí colocarla de nuevo. Jesús no solo es el mensaje de sus mensajeros, Jesús no solo es el Cordero de Dios, Jesús bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué tal si oramos un momentico? ¿Les parece? Pónganse en pie para que ore por su hermano, por favor. Bendiga a Dios esta mañana. Yo le he pedido a Dios que mientras se enseñe, ocurra lo que ocurrió en la casa de Cornelio. Que mientras Pedro predicaba, el Espíritu de Dios bautizó a la gente que estaba escuchando el mensaje. Y Señor, yo te pido eso una vez más. Que esta sea una mañana de encuentro contigo a través de la persona del Espíritu Santo. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Ven en esta mañana, Señor, y renuévanos. Ven en esta mañana y llénanos. Ven en esta mañana y úngenos. Ven en esta mañana y libera al cautivo, Señor. Ven en esta mañana y dale vida a aquel que está muriendo en su ser espiritual. Ven en esta mañana y levanta al caído. Ven en esta mañana. Ven en esta mañana, Señor. Abro el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Se renueva si estás aquí. Oh, diga ahí mi corazón,
y mi corazón vela por ti. ¿Por qué te espera? Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, conforme a la promesa, ven y bautiza esta mañana. Señor, 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 que tu promesa se haga realidad en medio nuestro en esta hora. Ven y llénanos, Señor. Ven y llénanos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Siéntese, por favor, una vez más. Tome su lugar, por favor. Mire, cuando Juan escribe el Evangelio, han pasado más o menos 60 años de este suceso. Porque Juan escribe su Evangelio más o menos en el año 90 y esto más o menos ocurrió en el año 30. Así que cuando Juan quiere dejar recuerdos de lo que ocurrió, o de la promesa más bien, de lo que está declarando Juan el Bautista de Jesús, han pasado ya 60 años. Y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué Juan quiere dejar en su Evangelio el recuerdo que Jesús no solo es el mensaje de sus mensajeros y que Jesús no solo es el Cordero de Dios? ¿Por qué también quiere recordarle a la gente 60 años después que Jesús bautiza con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Y por lo menos yo considero dos razones. Número uno, porque quizás eso se había dejado de enseñar. Quizás las nuevas generaciones, recuerde, ya no está Pablo, ya no está muy probablemente ni Timoteo, ya no está ninguno de los apóstoles. El único que queda es Juan, el que escribe el Evangelio. Y quizás Juan está preocupado porque la iglesia del momento está olvidando uno de los mensajes centrales del Evangelio. Y es que hay una promesa para nosotros. Jesús dijo: no les dejaré huérfanos, enviaré otro consolador. Y otro significa otro de la misma naturaleza que yo. Es decir, es Dios. Y Él les acompañará a ustedes. Pienso que no solamente era porque se había olvidado el mensaje del bautismo en el Espíritu Santo, sino tal vez porque algunos lo tenían en poco. Para algunos ser bautizados o no era lo mismo. Y creo que de alguna manera es la misma situación que vive la iglesia hoy en día. Hoy se habla poco del bautismo en el Espíritu Santo. Ese era un mensaje central cuando yo llegué al Evangelio. Central. Mire, uno llegaba a la iglesia y se convertía y al mes ya le preguntaban: ¿ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo? Al mes. Porque lo natural en esa época es que una persona llegaba y al poco tiempo era bautizada con el Espíritu Santo. Yo conozco un muchacho que llegó a la iglesia y recibió al Señor y al Espíritu Santo lo bautizó enseguida. Y eso era como muy normal en aquellos días. Pero hoy a una persona le pasan 5, 10, 20 años en la vida cristiana y no es bautizada en el Espíritu Santo. Y eso ocurre porque nosotros, quienes estamos en los altares, tenemos la culpa de no hablar sobre esa necesidad en el creyente. Porque es una necesidad en el creyente, una necesidad. Es tan necesario que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. En otras palabras, no salgan a hacer nada si no tienen el bautismo
en el Espíritu Santo. Hoy no, hoy no. Hoy tenemos liderazgo que aún no es lleno del Espíritu Santo. No es lleno. Y no es que estoy diciendo que eso es pecado, pero hermano, necesitamos volver a hablar de la persona del Espíritu Santo en las iglesias. Lo otro es que hay gente que tienen poco el bautismo, lo tienen poco. No solo es que no se habla desde el altar, sino es que hay creyentes que no lo piden. Y usted ve que hay creyentes que piden casa, mejores ingresos, un novio bonito, que el esposo cambie y todas esas cosas, pero no piden el bautismo en el Espíritu Santo. Y creo que como Juan el Bautista, hermano, que está diciendo esa promesa, y como Juan el Evangelista, nosotros debemos ser precursores de la necesidad de que toda la iglesia sea llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Retomar ese mensaje nuevamente. Ahora, recordemos que la llenura del Espíritu Santo no era algo nuevo para los discípulos, ni para la iglesia, ni para los judíos. En el Antiguo Testamento, vaya conmigo, había una promesa. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Joel es un profeta que habla de cómo los babilonios van a acabar con el reino del sur. Y él anuncia desastres, hambre, necesidades, muertes. Y dice, pero después de todo esto, Joel 2:28, y después de esto, ¿qué fue lo que prometió el Señor? Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. ¿Cuántos quieren eso en sus hijos? A ver. Y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y como Dios no tiene distingo de clases, dice, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que para la iglesia y para los creyentes y judíos no era una noticia nueva. Ellos sabían que Dios había prometido que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y cuando dice sobre toda carne, es sobre los no creyentes para que se arrepientan y vengan a Cristo, y sobre la iglesia para capacitarnos y cumplir la gran comisión. Así que el Espíritu se va a derramar sobre toda carne. Ahora no, ellos no solamente sabían por la promesa que se había dado en Joel, sino que tenían en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento narraba todo lo que los profetas, los reyes, algunos, y los jueces hacían cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos. Y hay historias en la Biblia que parecen de caricatura, de verdad que sí, hermano, que parecen como de película. Mire, si DC Comics se dedicara a sacar cosas de la Biblia, tendría mucho material, porque hay héroes ahí. Yo miro jueces que Sansón, dice la Biblia, viene sobre él el Espíritu Santo y se echa a la puerta de una ciudad en el hombro. ¿Usted cree que era una puerta como esa, hermano? No. ¿Sabe cómo era la puerta de una ciudad? Unos 6 metros de ancho por unos 3 de alto. Es la puerta de la ciudad, no de una casa, de la ciudad. Y el Sansón, como si nada, la arranca y se la echa al hombro, y para remate la sube a una colina. Hay gente que no puede con un bulto de cemento. No puede, se están torciendo todo. Voy a coger a Luisfer, porque si el hermano Salcedo lo coge, ¿por qué yo no? Si yo soy el pastor de aquí. El día del congreso de damas, yo casi que oro por Luisfer, hermano. Luisfer, ayúdame a coger un bajo de esto, una planta de esta debajo, un subwoofer. Y el pobre Luisfer iba así, hermano. Yo de un lado y él del otro. Yo le dije, Señor, Señor, Señor. Yo iba orando, hermano, que no se me fuera a quebrar Luisfer.
Luis, cuando quieras cambiar me avisa. Ya, cambiemos. No me dejó terminar, hermano. Así que la gente conocía que cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, hermano, hace cosas extraordinarias. Moisés levanta una vara, separa el mar, porque así dice la Biblia, separó el mar. Luego dicen que es Dios, pero la narración bíblica dice que fue Moisés, lleno de Dios. Moisés coge una vara, la tira a un agua y se convierte el agua amarga en potable. En fin, la gente llena del Espíritu de Dios logra hacer cosas grandes. Y todos los días se le enseñaba a los niños en casa y cada sábado en las sinagogas las maravillas que hacía Dios, porque el Espíritu Santo venía sobre ellos. En ese contexto, hermano, Juan el Bautista le dice a las personas: el que viene después de mí, a quien yo no conocía, él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Usted no cree que eso en el año 90, cuando la gente ignora y cuando la gente no tiene en cuenta el Espíritu de Dios, volvió como a encender la llama, el fuego de Dios en el corazón de los creyentes? Por lo tanto, hermano, yo pienso que el énfasis que se hace aquí sobre el bautismo en el Espíritu Santo no se refiere, como algunas iglesias que ya no creen en el bautismo, no se refiere a la regeneración que el Señor hace cuando una persona viene a los caminos del Señor, sino que se refiere al empoderamiento, a la capacidad sobrenatural para hacer cosas en nombre del Señor Jesús. Hay gente que dice: ya toda la iglesia fue bautizada cuando el bautismo llegó en Pentecostés. Esa es una postura. Así que nosotros no necesitamos ser bautizados porque ya toda la iglesia fue bautizada. No, Señor. El bautismo en el Espíritu Santo es personal, no comunitario. No comunitario. Cada persona necesita experimentar el poder del Espíritu Santo por sí mismo, para que disfrute esa gracia que el Señor le ha regalado. Ahora mire, cuando usted lee Mateo, Marcos y Lucas, son los únicos que narran que el Espíritu Santo también bautizó al Señor Jesucristo. Juan no declara eso. Juan solo dice: yo vi que el Espíritu Santo descendería. Pero Mateo, Marcos y Lucas narran el bautismo. Y cuando Jesús sale del agua, dicen los tres que el Espíritu Santo descendió y lo llenó. Sin embargo, Lucas es el único que dice lo que el Espíritu Santo le entregó al Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18, es un texto que hemos leído muchas veces. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas es el único que lo dice. Lucas es el más pentecostal de los 4 evangelistas. Así que Lucas quiere resaltar eso. No solo que el Espíritu vino como paloma sobre él, sino que lo capacitó para hacer cosas grandiosas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido ¿para qué? ¿Quién recuerda para qué? Para pregonar libertad a los cautivos. Muy bien. ¿Para qué más lo ungió el Espíritu del Señor? Darle vista a los ciegos. ¿Para qué más? Sanar a los quebrantados de corazón. En fin, el Espíritu Santo vino sobre Jesús para que su ministerio sea un ministerio integral y que afecte el cuerpo, el espíritu y el alma de cada persona a la que Él se acerque. Yo creo que eso también es para nosotros. Si nosotros como creyentes solo tocamos la mente de una persona con las escrituras, nuestra predicación no es correcta. Si con nuestra predicación solo tocamos las emociones, nuestra predicación no es correcta. Si nuestro mensaje solo toca la espiritualidad, nuestra predicación no es correcta. El ministerio de la iglesia tiene que ser un ministerio integral, que toque la mente, que toque el corazón, pero que también toque la espiritualidad para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Así que lo interesante aquí es, así como Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo,
Él quiere bautizar a los que creen en Él. Repito, el Señor le quiere bautizar a usted. Yo he contado esto aquí muchas veces. Hermano, yo llegué a la iglesia, yo quería el bautismo en el Espíritu Santo. Yo me gané a un pelado y al mes que me lo gané el Espíritu Santo lo bautizó. Y ya yo tenía 3 meses en la iglesia. Y yo dije, Señor, mal, eso está mal. Pues yo llegué primero. ¿Por qué a él primero y a mí no? Y yo me molesté esa tarde, se los confieso. Para remate lo bautizó en mi casa. O sea, me dio como más rabia eso. Porque yo ni siquiera en el templo, aquí. Y entonces yo me enojé con Dios. Y yo veía que una persona era bautizada y otra. Y yo entré como en una crisis existencial espiritual. Y todo lo que me decían para que yo lo recibiera, yo lo hacía. Ayuna 3 días, yo ayunaba 3 días. Vigila una noche, pasaba una noche en oración para recibir el bautismo, hermano, y nada. Una vez llegó un pastor y dijo, repita las lenguas que yo hablo. Y repetí las lenguas que él hablaba. Traca, 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 traca. O sea, por ponerles un ejemplo, ¿no? No era cualquier pastor, era el pastor Eduardo Cañas, que la hermana Paulina lo llevó a la iglesia exclusivamente para que nosotros recibiésemos el bautismo en el Espíritu Santo. Y un montón lo recibió y yo no. Trajeron un pastor de Panamá y él escribió en unas servilletas las promesas del bautismo en el Espíritu Santo. Eran cosas locas que se hacían esos días. Y él dijo, yo voy a tirar esta servilleta y el que la agarre el Espíritu Santo lo bautiza. Y en aquella época habían ventiladores de techo en la iglesia. Así que el predicador tiró un montón de servilletas. Hermano, increíblemente mucha gente agarraba las servilletas y era bautizada en el Espíritu Santo. Yo agarré 4. Nada. A mí no me bautizó el Espíritu Santo. No me bautizó. Y entonces yo dije, ¿será que yo tengo algo malo? De verdad. Yo dije, ¿será que yo estoy en pecado? ¿Será que yo estoy haciendo algo que impide que el Espíritu Santo me bautice? Y entré otra vez en otra crisis. Pasaron 2 años. Y yo me sentía angustiado porque yo veía que todos los de mi generación en la iglesia eran bautizados y yo no. Y eso me complicó un poco. Y un día dije, no pido más. El día que tú quieras, bueno, bautízame ya. Y no pedí el bautismo con el Espíritu Santo. Pero una vez la hermana Paulina volvió a invitar a otra persona en el año 89. Una mujer extraordinaria llegó a la iglesia con un don increíble de ciencia. Y esa mujer llegó, hicieron una campaña y otra vez, como Juan, se encendió como el fuego de la necesidad del bautismo en el Espíritu Santo. Y le dije, Señor, por favor, perdóname, yo sí lo necesito. Y aquí estoy deseoso que tú me llenes. Pero que va, no pasó nada en el culto. Pero esa noche me fui a la casa. Y mientras yo dormía, el Espíritu Santo me bautizó. Durmiendo. Yo no estaba orando. No estaba en ayuno. No tenía vigilia. No estaba ni siquiera dando gracias. Yo estaba en el otro mundo. Porque cuando yo duermo me voy al otro mundo. Y del otro mundo el Señor me trajo. Y me bautizó, hermano, a las 3 de la mañana. Hasta las 4 hablé en lengua. Y mi papá, que no era cristiano, ay, mi hijo, ¿qué te pasa? Él no sabía lo que me estaba ocurriendo. Pero yo temblaba sentado en la cama, hablando en otras lenguas. Yo quería detenerme, pero no podía, hermano, no podía. Ese día recordé, Dios sí nos quiere bautizar. Lo que pasa es que a Dios nadie lo puede encuadrar, hermano. A Dios no se le puede decir, hazlo así, hazlo de esta manera. Él lo hace como Él quiera, pero Él lo quiere hacer con tu vida. Amén. Como Él quiera. Desafortunadamente, el cesacionismo evangélico que cree que los dones ya no son para este tiempo, han relegado al Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque ellos mismos han fracasado en su intento. Y como se han vuelto más intelectuales, han relegado al Espíritu de Dios. Y entonces dicen, no es necesario. Hermano Juan,
no sería la única vez que en su evangelio contaría lo que el Espíritu Santo desea hacer en nuestra vida. Y solo para poner un ejemplo, porque hay muchos, pero solo para poner un ejemplo, vaya conmigo a Juan 7, versículo 37. Es la fiesta de los tabernáculos. Se acostumbraba en el último día de la fiesta de los tabernáculos tomar una jarra y derramar agua para recordar que cuando el pueblo estuvo 40 años en el desierto, nunca faltó el agua para ellos, la provisión de Dios. Eso era un símil que apuntaba al futuro. Y Juan dice que era esto. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, estoy hablando otra vez de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces lo explica. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo presenta el Señor aquí? Ya no Juan el Bautista, sino el mismo Señor. ¿Cómo presenta la llenura del Espíritu? Como ríos de agua viva. Ríos, manantiales de agua viva, que no solo son una bendición para mí, sino para todo el que beba de esa agua que fluye en mi corazón. Por eso, déjeme concluir así, porque quiero orar esta mañana. ¿Cómo es esto del Espíritu Santo en la vida del creyente? Solo voy a decir dos cosas. La teología o la neumatología, el estudio del Espíritu Santo, es un estudio muy largo. Pero yo solo quiero decir dos cosas de todo eso en esta mañana aplicables a mi mensaje. Número uno, cuando Jesús llega a una persona y la salva, apenas la persona es salva, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a vivir a la persona. Y eso lo llama Pablo el sello del Espíritu Santo. ¿Es bíblico? Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. ¿Están conmigo allí? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, que dice la palabra, sellados. O sea, cuando una persona recibe al Señor como el Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir y lo sella y le dice: ahora le perteneces a Dios, eres propiedad de Dios, el sello del Espíritu Santo. Y dice que es las arras o el anticipo, que es lo que significa arras allí, el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que si usted y yo nos arrepentimos con sinceridad, pedimos perdón, el Señor viene. Pero no solamente viene el Señor, el Espíritu Santo viene a mi vida y me sella y dice: ahora tú eres templo de Dios. ¿A cuántos les parece eso maravilloso? Ahora Dios está en mí, el Espíritu Santo está en mí. Pero eso es un arra, eso es solo un anticipo. Es como cuando usted hace un negocio, ¿no? Usted va a comprar una casa y dice: doy 20 millones. Esas son las arras. Pero no es el negocio completo. Solo es el anticipo, el cumplimiento de algo más grande que viene después. Así que cuando el Espíritu Santo viene a usted y lo sella, lo que Dios dice es: eso no es todo. Tengo algo más grande para ti. El negocio no termina aquí. Tengo algo mayor para derramar en tu vida. Y eso mayor es el bautismo en el Espíritu Santo. El negocio completo, digámoslo. El pago completo
de la promesa de Dios para nuestra vida. Lastimosamente, muchos creyentes solo se quedan en la primera etapa y hacen el negocio inicial y ahí se quedan. Hermano, no sé si usted ha comprado alguna casa alguna vez, pero si usted da un anticipo y hace una promesa de venta y no paga lo demás, esa propiedad nunca será suya. Repito, nunca será suya. Y si yo solo me quedo con el sello del Espíritu Santo, toda la riqueza, porque dice Pablo aquí, son las arras de la herencia. Si yo solo me quedo con eso, me estoy perdiendo de la grandeza que Dios tiene para mi vida. Así que necesito más. Diga, necesito más. Yo quiero más en mi vida. No me puedo conformar con eso. Ahora, ¿cuándo los discípulos recibieron el sello del Espíritu? Porque ellos estuvieron con el Señor y pareciera que nunca hubiesen sido sellados, pero no, la Biblia sí lo dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 22, el Señor Jesucristo ha resucitado. Todavía no es glorificado, sino que ha resucitado. Y cuando Jesús resucita, capítulo 20, versículo 22, dice que cuando se encuentra con ellos y se asombra, dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Recibid el Espíritu Santo. Si ese hubiese sido el bautismo, no se hubiese entonces contado Hechos capítulo 2, cuando la Biblia dice que todos fueron llenos. Aquí no dice que fueron llenos, aquí dice que solamente recibieron el Espíritu Santo. O sea, fue como el sello, porque ya Él no iba a estar, ya Él no los iba a acompañar. Necesitaban la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y Él dice, tomen el sello, ahora Él está viviendo con ustedes. Pero esperen la promesa del Padre, espérenla, que Él los va a llenar. Juan el Bautista, quien es el personaje de nuestra historia, tiene eso en mente. Juan el Bautista dice, quien me envió a bautizar dijo, detrás de ti viene uno que es más grande que tú. Yo no lo conocía, yo solo bautizo en agua. Como hombre, lo único que yo puedo hacer es llevar a una persona al arrepentimiento. Como hombre, hasta ahí llego yo. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él bautiza, es decir, Él sí puede transformar la vida de una persona. Y yo quiero que usted y yo seamos conscientes de eso. Usted y yo, como líderes y siervos de Dios, en el plano humano solo podemos llevar a la gente al arrepentimiento, pero el único que cambia es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos. Por eso cada persona en la iglesia necesita la llenura del Espíritu de Dios. Cuando una persona llena del Espíritu de Dios, no hay que decirle, no te pongas, no vayas a tal lugar, no practiques esto, porque el Espíritu Santo que vive en nuestro espíritu da testimonio de aquello que le agrada o no a Dios. Y Pablo es categórico y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él. No es de Él. Tenemos que preguntarnos eso. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así lo declaró Pablo capítulo 8, versículo 15 de la carta a los romanos. Mis hermanos, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús sigue bautizando con el Espíritu Santo a todos los que creen en Él. Y si usted no está seguro de eso, lea conmigo Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Hechos capítulo 2. Hechos 2, 38 y 39. Si están ahí,
Colóquense en pie, por favor. Y vamos a leer bien fuerte. Dice así. Pedro les dijo, ¿qué fue lo que les dijo? Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y mire, enseguida prometió, y recibiréis el don del... Es decir, no hay bautismo en el Espíritu si no hay arrepentimiento. No hay. Y luego dijo, porque para vosotros es la promesa. Para los que están escuchando ahí, en ese momentico. Y luego dijo, y para vuestros, la siguiente generación. Y no solamente se limita a los judíos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A cuántos ha llamado el Señor aquí? Otra vez, ¿a cuántos ha llamado el Señor aquí? Entonces para usted es la promesa del Espíritu de Dios. Quiero contarles una historia. Por favor, ¿me regalan la imagen de la segunda diapositiva? Así, quédese así, solo es para orar. Pero quiero contarles una historia. Me cuesta pronunciar ese apellido. Bueno, ya ahí lo tiene. Todos los que hablan aquí inglés, Dios los bendiga. Pero a mí me cuesta. Bueno, mire ese hombre. Él fue un evangelista británico que vivió entre 1859 y 1947. Casi 100 años vivió este hombre. Jugó un papel importante en el avivamiento pentecostal del siglo XX. De hecho, en algún momento se unió a las Asambleas de Dios después de aquel derramamiento de 1906 en la calle Azusa en Los Ángeles, y cuando nacen las Asambleas de Dios en 1914. Su predicación sobre la gracia de Dios atrajo a miles de personas al Señor Jesucristo. Pero no solo era el mensaje que era poderoso. ¿Sabe por qué este hombre es recordado? Porque sobre él pesa la resurrección de varias personas. Dios lo usó para resucitar gente y para hacer milagros creativos en personas a quienes aparecían partes de su cuerpo que no los tenían. Este hombre fue extraordinario. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario o lo mayor de este hombre? Que nació en Inglaterra en una familia pobre, que solo aprendió a leer cuando comenzó a leer la Biblia, porque no conocía nada de estudios. Pero cuando llega a los caminos del Señor y toma la Biblia, su mente se abrió y comenzó a aprender a leer él solo en un encuentro con Dios. Para colmo, era tartamudo. Pero un día el Espíritu Santo lo bautizó. Y cuando el Espíritu Santo lo bautizó, él comienza a hablar en lenguas y a mostrar la grandeza de Dios. Llega a casa donde lo espera su esposa. Y cuando lo espera su esposa, él la saluda y de pronto comienza a hablar de manera fluida. Y la esposa dice, ese no es mi Smith, ese es otro. ¿Por qué es otro?, preguntó ella. Y él mismo contestó, por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Hermano, ¿sabe qué? Cuando yo leo estas historias, yo pienso en algunas cosas. ¿Saben qué pienso? Que no importa la condición personal, familiar o social, el Espíritu Santo quiere darnos poder para que seamos un buen testigo del Señor Jesucristo. Ahora, Juan sabía lo que estaba hablando. Juan el apóstol, ¿no? Porque recuerde que el mismo Juan había sido lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Juan ya está a punto de morir. Está a punto de dejar el ministerio, la vida. Y Juan quiere dejarle un legado a los creyentes. Por favor, sin el Espíritu Santo no podemos. No podemos. Y yo no sé, hermano, cuánto tiempo falte para que el Señor venga, pero le digo la misma verdad. No podemos sin el poder del Espíritu Santo. No podemos ser creyentes naturales.
necesitamos ser creyentes espirituales. Y solo lo podemos lograr con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Así que voy a aprovechar unos minutos para orar por aquel que dice: yo quiero algo más para mí. Y usted viene aquí al altar. Venga con fe, venga con sed, venga con hambre. Entonemos la misma canción de hace unos minutos. Y ahí en su lugar, si usted se quedó, también levante sus manos. El Señor dijo así: que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos regalos a los hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo, y dice, a los que se lo pidan. Si usted cree en el Señor Jesucristo, la promesa es para usted. Pero debe pedirla, debe desearlo, debe tener hambre por eso. Clamar día y noche hasta que eso ocurra, no importe si pasa un tiempo, un mes, un año, 2. Pero no vamos a perder el hambre y la sed y la necesidad de que el Espíritu de Dios llene nuestra vida. Voy a pedirles que se hagan un poco más adelante. Y voy a pedir a hermanos que ya son bautizados en el Espíritu que vengan aquí y rodeen a estas personas. No vamos a orar por ellos, no vamos a imponer manos. No, vengan, por favor. Rápido, vengan rapidito, por favor. Rápido. Quien ya habla en otras lenguas y se ha mantenido en ellas, venga. Y tómense de las manos y comiencen a orar en otras lenguas según el Espíritu les mueva a hacerlo en esta mañana. Y ustedes que están aquí, digan: Señor, bautízame. A ver, levante su voz y diga: Señor, lléname. Tú lo prometiste, Señor. No puede haber avivamiento sin Jesús. No puede haber avivamiento sin Jesús. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo glorifica a Cristo. El Espíritu Santo no se exalta a sí mismo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y en esta mañana pido, Padre, que las palabras que salieron de tu boca se cumplan en la vida de mis hermanos. En esta mañana, en este lugar. Y ahora por la palabra, bautiza ahora, recibe ahora. Habla en otras lenguas ahora, conforme a la promesa de Dios. Semaya la macaya, y vayan acá, el que mi vaya cataya masoca. Oh,
en medio de un mundo tan lleno de maldad y de tantas incertidumbres, solo el Espíritu Santo puede darnos firmeza. Solo el Espíritu Santo puede sostenernos. Solo el Espíritu Santo puede capacitarnos. Solo Él, solo Él, solo Él. Aquí está nuestro Dios. Y ahí Él está bautizando. Él está bautizando en esta mañana. Él lo hace, Él lo hace. Él es fiel, Él es fiel. Él es fiel. Habla en otras lenguas. Él es fiel, Él es fiel. Él es bueno, Él es bueno. A ver, mantén la adoración, mantén la adoración. Mantén la adoración a nuestro Dios. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó. Y levante sus manos. Por favor, por un momento. ¿Por qué era necesario que Juan hablara de eso? Escuche, escuche. Venía un tiempo de persecución enorme para la iglesia. Muchos darían la vida. Y sin el poder del Espíritu no podrían permanecer. Iglesia de Dios, los días que se acercan serán difíciles. Y el Espíritu de Dios quiere llenarnos para enfrentar lo que vendrá. Mayores desafíos en el mundo, mayores desafíos en nuestra nación. Y solo aquellos que estén llenos permanecerán. Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí como voz de Dios para decirles: seamos llenos. Sí. Mientras está ahí la adoración en el fondo, usted ahí en silencio, en voz baja, diga: quiero más. Yo quiero más. Diga: quiero más. No estoy conforme. Quiero más. Te adoramos.
Su gloria, su gloria. Su gloria. Su gloria está aquí. Ahí está nuestro Dios. Aleluya. Sí, Señor, sí, Señor. Renueva, renueva. Que aquel que ya habla en lenguas reciba nuevas lenguas, nuevos géneros de lenguas, dones, 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 Señor, de parte tuya. Oh, glorifícate, Señor. Samanananana. Vengo a humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Quiero humillarme. Escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. Un minuto más. David, por favor, si puedes tocar Santo por siempre. Y estando la adoración allí, un minuto más. No se apresure. No quiera irse en este momento. Él está bautizando. Él está bautizando. No tenga temor, abra sus labios. No tenga temor si hablas duro. Tranquila, tranquila. Él está allí llenando. Oh Señor, como Juan el Bautista reconocemos
que nuestra tarea tiene límites, pero lo que tú puedes hacer no. Tú vas más allá de nosotros. Tú vas más allá. Adora, adora. Adora, adora. Si no sabes qué decir, entonces solo di aleluya, gracias. Pero si puedes hablar en otras lenguas, ¿qué tal si en esta mañana lo haces conforme al Espíritu te mueva? Tal vez Él quiera interceder, tal vez quiera adorar, tal vez quiera algún clamor, no lo sé. Everenene querrían de la babaquía, ororobacanda, rabababacaya. Dilo, iglesia. Santo, 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 santo por siempre. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre es el nombre de Jesús. Dominios, poderes y reinos, tu nombre una vez más, tu nombre es más alto, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo, sobre dominios, dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre
Oh mi Dios. Santo y sanado Dios, santo, santo por siempre. Te adoramos a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos, te adoramos. Bendecimos tu nombre. Exaltamos tu nombre, Señor. Mil gracias. Mil gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. Siéntese, por favor. Yo sé que el Señor aquí bautizó. Bueno, mientras usted y yo nos preparamos para ofrendar y entregar lo que hemos propuesto en nuestro corazón, hermano Saúl, por favor, pueden, sí, ya.